Hola, en este vídeo te voy a hablar de la presión, explicaremos qué es y veremos en qué unidades se mide esta magnitud física de la presión. Pues la magnitud de la presión se representa con la letra P, es el cociente entre la fuerza y la superficie en la que se ejerce esa fuerza. Es decir, habrá una presión muy alta si ejerces mucha fuerza sobre una superficie muy pequeña. Por ejemplo, eso es lo que vemos aquí y por eso te pongo el ejemplo del clavo. Cuando tú golpeas la cabeza del clavo con un martillo, toda la fuerza que has ejercido se concentra en la superficie muy pequeña de la pica del clavo. Por eso la presión que se ejerce es muy grande, porque la fuerza que diste con el martillo es muy grande, pero además la superficie en la que la estás ejerciendo es muy pequeña. Por eso, con tanta presión, el clavo es capaz de penetrar en la madera o en el sitio donde lo quieras clavar. Nunca podrías clavar el clavo si dieses al revés, porque aunque dieses más fuerte, la superficie de la cabeza del clavo es tan grande que no permitiría que la presión fuera lo bastante alta como para profundizar en la madera. Ese es justo el efecto que se busca cuando se camina en la nieve con raquetas de nieve, como en este dibujo. ¿Por qué se camina con raquetas de nieve? Porque la fuerza que ejerces sobre el suelo, que es tu peso, es la misma, pero la repartes entre una superficie muy grande, que es la superficie de las raquetas de nieve. Así, una misma fuerza, que es tu peso, repartida entre una superficie mayor, ejerce menos presión sobre la nieve, que es algo blandito, pero aún así no te hundes porque has repartido la presión en una superficie muy grande. Es muy importante que sepamos también que la presión se usa mucho en los fluidos. Es un concepto muy importante en los fluidos como los líquidos o como los gases. Por ejemplo, tú sabes que un submarino no puede ir a más profundidad de una determinada, porque cuanto más profundo vaya en el agua, a mayor profundidad, la presión del agua es mayor. ¿Y esa presión qué significa? La fuerza que ejerce el líquido sobre las paredes, en este caso del submarino. Si va a mucha profundidad, la presión aumenta y las paredes del submarino podían acabar estrujándose y el submarino rompiéndose por la elevada presión del agua. Y también la presión en los gases. Aquí te pongo este dibujo representando la presión con la que se hincha un neumático. El neumático tiene un tamaño determinado y mido la cantidad de aire que meto dentro en función de la presión que alcanza. El estudio de la presión en los gases es muy importante y aumenta la presión si aumenta la temperatura y disminuye el volumen. Y hay una fórmula P por V nRT, que es la ecuación de los gases perfectos, que te explico con detalle en un vídeo, te dejo el enlace aquí abajo, y trabaja todos estos conceptos. Pues, ¿cuál es la unidad en el Sistema Internacional de Unidades de Presión? La unidad del Sistema Internacional de Presión es el Pascal, cuya abreviatura es PA, una P mayúscula porque viene de Pascal, que fue un famoso físico. ¿Y cuál es la presión de un Pascal? Pues un Pascal es la presión que ejerce la fuerza de un newton cuando se reparte entre la superficie de un metro cuadrado. Lógico, porque el newton es la unidad de fuerza en el sistema internacional y la unidad de superficie en el sistema internacional es un metro cuadrado. Por lo tanto, la unidad de presión, el Pascal, un newton partido de metro cuadrado. Pero ¿qué ocurre? Que esta presión es muy pequeña, porque la fuerza de un newton es el peso de algo que pese 101 gramos. 101 gramos, 101,9 gramos por ser exactos. Y eso, por cierto, lo acabo de comprobar, es lo que pesa mi calculadora. Entonces, si tú repartes el peso de tu calculadora entre un metro cuadrado, es decir, una superficie cuadrada de un metro, que probablemente sea más que la superficie de tu mesa, si repartes el peso de tu calculadora entre toda la mesa en la que estás estudiando, eso sería la presión de un Pascal. Y es una presión muy pequeña. Por eso en física se buscó utilizar una unidad de presión que fuese más grande y se manejan muchas veces la unidad del bar. Un bar son 100.000 pascales, 10 elevado a 5 pascales. Una unidad, por lo tanto, mucho más grande. La presión es posiblemente la magnitud física que se mide en una variedad más grande de unidades diferentes. Y aquí te dejo una tabla con las equivalencias de un pascal con otras unidades y también de una atmósfera. La unidad atmósferas vamos a hablar dentro de un momento. Habíamos empezado por el pascal y habíamos dicho que un pascal son 10 elevado a menos 5 bares, o que un bar son 100.000 pascales, es lo mismo, pero esta es la equivalencia que te dejo aquí. Y resulta que el bar acabó siendo una unidad demasiado grande para algunos usos, y por eso se usa el milibar. Un milibar, M bar, son solamente, que es la milésima parte del bar, claro, son solamente 100 pascales.
O puedes ponerlo como está aquí, que un pascal son 10 elevado a menos 2 milibares. La siguiente unidad de medida de la presión es la atmósfera. Ya habíamos dicho hace un momento que la presión en los fluidos es muy importante, pues la presión que ejerce toda la columna de aire que tenemos encima, esa es la presión atmosférica. Y entonces aquí, en la segunda fila, te pongo las equivalencias de una atmósfera con distintas unidades. Y aquí vemos que una atmósfera son 101.325 pascales. O dicho de otra forma, un pascal 9,6 por 10 elevado a menos 6 atmósferas. La medida de la presión atmosférica es una referencia muy habitual dado lo importante que es. Es importante destacar que cuando se estudia el clima y cuando se hace la previsión del tiempo, la presión atmosférica suele indicarse en milibares y que aquí tienes que una atmósfera en milibares son 1013 milibares y que cuando la presión atmosférica es de más de 1013 milibares, a eso es lo que nosotros llamamos que hay un anticiclón, exceso de presión atmosférica. Y si la presión atmosférica es más baja de 1013 milibares, eso es lo que se llamaría un ciclón o una borrasca, que es lo que relacionamos habitualmente con mal tiempo y lluvias. Entonces, en climatología, la presión se suele expresar en milibares, 1013 milibares sería la presión atmosférica habitual. Otra unidad muy frecuente para expresar la presión es PSI. PSI sería pounds square inch, es decir, libras por pulgada cuadrada. Esta PSI no pertenece lógicamente al sistema internacional porque estamos hablando de libras y pulgadas cuadradas, pero es muy habitual su uso. Por ejemplo, cuando se habla a qué presión se inflan los neumáticos de los coches, pues te va a venir reflejado en PSI o a veces también en bar. Pero en cualquiera de estas dos unidades te lo puedes encontrar. PSI son libras por pulgada cuadrada. Y luego, muy importante, también, sobre todo por lo tradicional que es, otra unidad de medida de la presión, que son los milímetros de mercurio, y un milímetro de mercurio equivale a un torr. Un torr cuya abreviatura sería T mayúscula por Torricelli. Y esto viene del famosísimo experimento de Torricelli, de cuál sería la altura de una columna de mercurio. Te dejo aquí abajo un vídeo muy antiguo en el que explicábamos el experimento de Torricelli y que la altura de la columna de mercurio soportada por la presión atmosférica son 760 milímetros, es decir, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, mmHg. Hay otras unidades para la presión, como el kilogramo fuerza por metro cuadrado, el kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, incluso los milímetros de agua, una columna de agua a presión atmosférica sería aproximadamente de 10 metros. Como ves, las unidades de presión son muy variadas, es útil que tengas aquí la tabla para poder estudiar las equivalencias. Y eso es todo, espero que esto te haya servido. Hasta pronto.